En el verano de 1973, una silla permanecía vacía en una sala de tribunal de Nueva York. El juez esperaba, los abogados esperaban y los reporteros miraban fijamente la puerta. Permaneció cerrada. En algún lugar entre el aeropuerto, el dinero y la promesa de comparecer, un hombre simplemente salió del cuadro y nunca regresó. Su nombre era Frank Larry Matthews. Para algunos, era un mito en movimiento. Un niño de Durham que vino al norte con un kit de barbero y ojo de jugador. Luego construyó una red de narcóticos que abastecía el este de Estados Unidos. La heroína y la cocaína se movían como sistemas climáticos a través de autopistas y bloques de la ciudad, y el efectivo aparecía en pilas lo suficientemente grandes como para romper los resortes de un automóvil. Para sus mediados de los 20, según se informa, ganaba más en un día de lo que la mayoría de los vecindarios veían en un año. Verás, Nueva York ya tenía sus leyendas, tipos como Frank Lucas, Nicky Barnes y las 5 familias. Ellos obtuvieron los titulares, las películas y los finales de advertencia. Matthews hizo algo diferente. Rechazó la correa. Encontró proveedores fuera de los sindicatos italianos. Trató con cubanos y corsos y convirtió su organización en una máquina que no pedía permiso. Las viejas reglas ya no aplicaban y eso solo lo hacía peligroso. Celebraba reuniones como un director ejecutivo. Compró una mansión en Staten Island, en un vecindario propiedad de la mafia, y estacionó su automóvil al otro lado de la calle del poder. Podía ser cortés, incluso amable, luego frío como el hielo un minuto después. Algunas personas lo llamaban fuerte, otros lo llamaban carismático, pero todos estaban de acuerdo en que era ambicioso. Entonces el círculo comenzó a cerrarse. Las escuchas telefónicas cobraron vida, los equipos de vigilancia siguieron sus automóviles, e investigadores mapearon sus rutas a través de casinos, donde el efectivo desaparecía en habitaciones silenciosas y reaparecía limpio. En enero de 1973, agentes federales lo capturaron en una puerta en Las Vegas. Fue acusado y enfrentó una vida medida no en dinero, sino en años. La fianza cayó de imposible a insultante, de $5 millones a $375,000. Salió de la custodia y caminó directamente hacia la leyenda. El 2 de julio de 1973, el gobierno esperaba un acusado, pero obtuvo una pregunta que no ha sido respondida en 50 años. Matthews no compareció. Su novia, Cheryl Denise Brown, también había desaparecido. Solo rumores de barriles de efectivo, aviones en la noche, islas sin extradición, y un hombre que entendía que el único plan perfecto es aquel que no deja bordes que agarrar. Lo que sigue no es un cuento de un héroe popular, sino la anatomía de un imperio y la forma de una desaparición. Volveremos a Durham, a la barbería, al primer kilogramo, a las reuniones en habitaciones de hotel y al momento en 1900 que una silla de tribunal se convirtió en un monumento a la ausencia. Esta es la historia de Frank Matthews, el capo que construyó una fortuna, enfrentó a la mafia y luego salió del mapa. Si hay una respuesta, está enterrada bajo el tiempo y el concreto. Si hay una lección, comienza aquí, en una silla vacía y en una ciudad que nunca lo vio irse. Frank Larry Matthews nació el 13 de febrero de 1944, en Durham, Carolina del Norte. La ciudad era un mosaico de campos de tabaco, caminos de arcilla roja y los sonidos de silbatos de fábrica. También era un lugar donde un joven niño negro aprendió temprano que las probabilidades nunca estaban a su favor. Su madre murió cuando él tenía solo 4 años de edad, dejándolo para ser criado por su tía, Marcella Steele, la esposa de un teniente de policía. En una pequeña casa en el lado este de la ciudad, ella trató de criarlo con orden y disciplina. Pero incluso de niño, Frank tenía su propio sentido de autoridad. En la escuela,
Decían que era agudo con los números y más rápido con las palabras, pero demasiado fácilmente aburrido. Abandonó en el 7º grado, sin voluntad de seguir reglas que le hacían poco sentido. Las calles enseñaban lecciones más rápidas: cómo leer a las personas, cómo mantener silencio y cómo moverse cuando nadie estaba mirando. A los 14, ya estaba liderando una pequeña pandilla de chicos que robaban pollos de granjas por la noche. Una tarde, un granjero los atrapó en el acto. Matthews no corrió. Agarró un ladrillo y lo balanceó. El asalto lo llevó a un reformatorio en Raleigh, un reformatorio estatal para niños. Para la mayoría de los niños era un castigo. Para Frank era un salón de clases de otro tipo, donde sirvió un año, observando a chicos mayores que sabían cómo sobrevivir. Cuando salió, era más duro, más callado, y estaba determinado a nunca ser pobre de nuevo. Dejó Carolina del Norte atrás y abordó un autobús, dirigiéndose al norte a Filadelfia. La ciudad tenía un ritmo que le convenía. Era más rápida, más ruidosa, más tolerante con la ambición. Comenzó modestamente, trabajando como barbero y escribiendo números para los apostadores del vecindario. La gente lo llamaba Pee-wee, pero no había nada pequeño sobre sus ambiciones. El dinero en el negocio de los números era rápido, y aprendió cómo mantener las cuentas más limpias que la mayoría de los hombres el doble de su edad. Fue en Filadelfia que hizo sus primeras conexiones reales. Hombres que se arrastraban en el trasfondo de la economía subterránea de la ciudad. Entre ellos estaba Major Coxon, un jefe de números llamativo con vínculos con la mafia negra. Matthews observó, escuchó y aprendió. Captó el arte de hacer que el dinero se multiplicara, la disciplina de permanecer invisible y la importancia de saber en quién confiar. A los 19 ya era conocido por la policía. Un arresto en 1963 casi lo descarriló, pero logró escapar al aceptar dejar la ciudad. En lugar de esconderse, fue a Nueva York, el lugar donde los números, el poder y la oportunidad colisionaban. Se estableció en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, un vecindario vivo con estafadores, barberos, soñadores y traficantes. Allí, Matthews afiló sus instintos y comenzó a construir la fundación de algo mucho más grande de lo que cualquiera podía ver. En la luz tenue de un espejo de barbería, Frank Matthews ya no era el niño de Durham. Era un hombre aprendiendo cómo hacer dinero del aire, un hombre cuyo próximo movimiento lo convertiría de un cobrador de poca monta en uno de los operadores más ambiciosos del crimen estadounidense. Brooklyn, a mediados de la década de 1960, era una ciudad dentro de una ciudad. Las casas de piedra rojiza de Bedford-Stuyvesant se encontraban hombro con hombro, llenas de familias trabajadoras, estafadores y soñadores tratando de pagar el alquiler. Frank Matthews llegó con una licencia de barbero, un ojo agudo y un instinto para el riesgo. De día, cortaba cabello en una pequeña tienda en Fulton Street. De noche, cobraba números para apostadores locales, moviendo efectivo a través de las mismas sillas donde los clientes acababan de sentarse para un corte de cabello. Cada dólar que pasaba por sus manos le enseñaba algo sobre el poder, quién lo tenía, quién lo quería y cómo tomarlo. El juego de los números tenía reglas, pero a Matthews nunca le gustaron las reglas. Los pagos eran pequeños, las ganancias más lentas de lo que quería. A su alrededor, otro negocio estaba surgiendo, uno que prometía más dinero y menos paciencia: la heroína. Al principio, observó desde la distancia mientras las familias italianas manejaban las importaciones a través de la conexión francesa, moviendo polvo desde Marsella a Nueva York. Las familias Gambino y Bonanno controlaban la mayor parte y custodiaban su imperio con gran cuidado. Matthews intentó hacer contacto, ofreciéndose a distribuir en su nombre. Ellos se negaron,
Para ellos era un forastero, un hombre negro sin posición en su mundo. El rechazo no lo detuvo. Clarificó su propósito. Si la mafia no lo dejaría entrar, él construiría su propia puerta. A través de un hombre de números de Harlem llamado Spanish Raymond Murcas, Matthews conoció a un proveedor cubano, Rolando Lucas González Núñez. González estaba conectado al circuito de casino subterráneo en el Caribe y tenía acceso a cocaína de una pureza que Nueva York raramente había visto. El primer kilogramo le costó a Matthews $20,000, un riesgo que tomó sin vacilación. Lo vendió rápidamente, pagó sus deudas y pidió más. La relación creció y pronto los envíos de González llegaban regularmente, moviéndose hacia el norte a través de canales que evitaban el control de la mafia completamente. Para 1968, Frank Matthews ya no era un estafador de poca monta. Era un mayorista con conexiones que se extendían desde Brooklyn hasta el Caribe. Su operación manejaba heroína y cocaína, alimentando a traficantes en Nueva York, Filadelfia y más allá. Pagaba bien, entregaba a tiempo y exigía lealtad. Su fortaleza era la simplicidad. Efectivo dentro, producto fuera, sin intermediario. Matthews vivía de la manera en que trabajaba, rápido pero medido. Compraba trajes nuevos, mantenía sus automóviles impecables y se movía con autoridad silenciosa. La gente decía que hablaba suavemente, pero miraba directo a través de ti. Para la policía, todavía era un barbero con un negocio secundario. Para las calles, se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Los molinos de drogas que construyó estaban ocultos a plena vista. Uno en Prospect Place era conocido como el Ponderosa. Otro en East 56th Street era llamado el Oku Coral. Ambos estaban fortificados como búnkeres, custodiados por hombres con armas automáticas, sus paredes revestidas con acero y concreto. Dentro, la heroína era cortada, pesada y sellada en sobres de vidrio que se movían por la ciudad como moneda. Matthews no solo controlaba la distribución, controlaba la calidad, estableciendo un estándar que forzaba a otros proveedores a seguir. Para 1971, se había convertido en una de las figuras más poderosas en el comercio de narcóticos de la costa este. La DEA más tarde estimó que estaba moviendo millones de dólares en drogas cada mes y ganando personalmente cerca de 10 millones al año. Los italianos se dieron cuenta. También lo hizo la aplicación de la ley. Pero Matthews no tenía interés en ser el subjefe de nadie. Buscaba independencia y reconocimiento. Ese mismo año, convocó una reunión en Atlanta. La invitación salió discretamente a traficantes negros y latinos a través del país. Hombres cansados de comprar a la mafia. Hombres listos para construir algo propio. La reunión atrajo atención de más que sus invitados. La DEA se enteró de ella, observando desde la distancia mientras la élite subterránea de la nación se reunía para hablar sobre negocios, libertad y supervivencia. De esa reunión salió un plan que sacudiría los cimientos del crimen organizado. Matthews y sus pares acordaron encontrar nuevas rutas de importación a través de las redes corsas y cubanas, eliminando a la Cosa Nostra completamente. Por primera vez, los traficantes negros e hispanos ya no eran intermediarios, eran proveedores, inversionistas y corredores de poder. Frank Matthews había hecho lo impensable. Había construido un oleoducto que corría paralelo a las mafias y lo convirtió en un imperio. Pero el poder invita a la atención, y en las sombras de su éxito, las primeras grietas comenzaban a formarse. A principios de la década de 1970, Frank Matthews había convertido su base de Brooklyn en el centro de comando de un imperio de drogas que se extendía a través de 21 estados, desde Nueva York hasta Florida y tan al oeste como Texas. Su red suministraba heroína y,
cocaína a cientos de traficantes que alimentaban ciudades enteras. Cada envío que aterrizaba en un sótano o trastienda llevaba la misma marca silenciosa, limpia e inconfundiblemente suya. Era cuidadoso sobre cómo lo construyó. Sus asociados eran leales porque les pagaba bien y los trataba como socios en lugar de sirvientes. Matthews entendía que el dinero y el respeto eran lazos más fuertes que el miedo. Exigía disciplina, no teatralidades. La heroína que se movía a través de sus molinos era cortada y empacada con precisión, cada sobre de vidrio sellado por trabajadores que nunca vieron al hombre para quien trabajaban. Sus dos casas de procesamiento principales, el Ponderosa en Prospect Place y el Oak Corral en East 56th Street, se convirtieron en el alma de su operación. Fueron construidas como fortalezas con puertas de acero, vidrio a prueba de balas y guardias que vigilaban las entradas día y noche. Se estimó que la operación de Matthews movía millones de dólares cada mes. La Administración de Control de Drogas más tarde dijo que él controlaba el corte, empaque y distribución de heroína en cada ciudad importante a lo largo de la costa este. Solo en 1972 ganó personalmente alrededor de 10 millones, dinero que fluía hacia casas, automóviles y casinos. Compró una casa en Buttonwood Road en Staten Island, a solo 3 cuadras de Paul Castellano, el jefe de la familia criminal Gambino. Era una declaración silenciosa pero desafiante. Un señor de las drogas negro, estableciéndose en el corazón de un bastión de la mafia italiana. Llegaba en Cadillacs nuevos, vestía elegantemente y hablaba suavemente. Un hombre que entendía el poder lo suficiente como para no alardearlo. Sin embargo, todo acerca de él desafiaba el orden establecido. Movía dinero a través de Las Vegas, llevando maletas de efectivo para ser lavadas a través de los pisos del casino. La casa siempre tomaba su parte, 15 a 18%, pero a Matthews no le importaba. Valoraba el efectivo limpio más que la ganancia perfecta. Fue en esos casinos, bajo el resplandor de las luces, que se hizo conocido por los agentes federales. Comenzaron a rastrear los movimientos de su dinero, las caras de sus guardaespaldas y el patrón de sus vuelos. A pesar de su creciente fama, Matthews permaneció cauteloso. Sabía cuándo desvanecerse y cuándo aparecer. Mantenía un pequeño círculo de confianza y usaba lenguaje codificado por teléfono. Incluso las mejores escuchas telefónicas de la DEA produjeron más misterio que evidencia. Lo llamaban Black Caesar, un nombre que capturaba tanto su poder como su independencia. Pero el éxito tenía su costo. El alcance de Matthews era demasiado amplio, y no todos en su círculo compartían su disciplina. La DEA comenzó a acercarse, juntando transacciones, informantes y grabaciones telefónicas. Pandillas rivales susurraban que había ido demasiado lejos, y las familias italianas lo observaban con resentimiento silencioso. En 1971, Matthews organizó una segunda reunión, esta vez en Las Vegas, durante la revancha entre Muhammad Ali y Jerry Quarry. Asistieron traficantes de cada ciudad importante, una reunión que era parte negocio, parte declaración. Matthews quería que el inframundo supiera que los días de pedir permiso habían terminado. La reunión atrajo más que la atención de la aplicación de la ley. Atrajo envidia, sospecha y los primeros indicios de traición. Para 1972, el mundo de Matthews comenzaba a inclinarse. La misma red que lo había hecho rico, ahora lo hacía visible. Los agentes federales estaban observando y sus competidores estaban escuchando. El imperio que construyó estaba a punto de enfrentar su primera prueba real, y Frank Matthews, el hombre que nunca respondió ante nadie, estaba a punto de conocer al único oponente que ni siquiera él podía burlar: la ley. La DEA había aprendido sus hábitos, sus patrones de viaje y el ritmo de su organización. Cada viaje que hacía ahora
llevaba ojos en las sombras. Los agentes lo seguían a través de aeropuertos, rastreaban los números de serie de sus automóviles e interceptaban llamadas telefónicas que insinuaban envíos y tratos demasiado grandes para ignorar. Matthews podía sentir que el aire estaba cambiando. Su imperio había crecido tanto que el secreto ya no era posible. El dinero era demasiado pesado, el tráfico demasiado amplio. Incluso sus tenientes percibían que las paredes se estaban cerrando. Aún así, seguía moviéndose. Estaba demasiado profundo en el juego para detenerse. En diciembre de 1972, el primer golpe real aterrizó. Fiscales federales en Brooklyn acusaron a Matthews de intentar vender 40 libras de cocaína en Miami a principios de ese año. La evidencia se había estado construyendo silenciosamente. Escuchas telefónicas, informes por cable y testimonio encubierto. Por primera vez, el gobierno tenía suficiente para arrastrarlo a la corte. Semanas más tarde, voló a Las Vegas, una ciudad que conocía mejor que la mayoría de los apostadores. Fue allí, en el aeropuerto internacional McCarran, que los agentes de la DEA se movieron. Lo atraparon con su novia, Cheryl Denise Brown, mientras se preparaba para abordar un vuelo a Los Ángeles. Los cargos eran pesados: evasión de impuestos y conspiración para distribuir heroína y cocaína. Si era condenado, Matthews podría pasar el resto de su vida en prisión. Los arrestos enviaron un temblor a través de su red. Traficantes desde Filadelfia hasta Nueva York contuvieron la respiración, inseguros si su capo lucharía o se rendiría. En su comparecencia, un magistrado federal fijó la fianza en 5 millones, la más alta jamás registrada en ese momento. El mensaje era claro. Matthews no era un acusado ordinario, era un ejemplo. Pero Frank Matthews nunca había sido un hombre fácilmente contenido. Contrató abogados astutos, acordó no impugnar la extradición a Nueva York y vio su fianza caer de 5 millones a 2.5 millones, luego nuevamente a solo $325,000. En cuestión de semanas, estaba libre. Salió de la detención sonriendo, como si las paredes nunca lo hubieran tocado. Detrás de esa compostura, había un hombre calculando cada salida. La DEA aumentó la vigilancia. Lo querían encerrado antes de que pudiera mover sus activos. Sin embargo, Matthews todavía lograba reunirse con asociados, todavía planear tratos y todavía vivía como un hombre intocable. Los agentes que lo seguían más tarde admitieron que no parecía nervioso, solo deliberado. Sospechaban que estaba planeando algo mucho más grande de lo que su defensa podía manejar. En abril de 1973, hizo un último trato con el inframundo que atormentaría a cada investigador después de él. Un asociado genovese, Ernie Coco Corraloso, arregló venderle 40 kilogramos de heroína por $375,000 en el Waldorf Astoria, en Nueva York. Matthews entregó el dinero a través de un intermediario, pero las drogas nunca llegaron. Corraloso huyó a las Bahamas con el efectivo. Matthews no tomó la traición a la ligera. En cuestión de días, sus hombres secuestraron a James Big Jimmy Capitorto, uno de los guardaespaldas de Corraloso. La palabra se difundió rápidamente y el mafioso regresó a Nueva York bajo presión. Devolvió el monto completo e incluso suministró 25 kilogramos de heroína en consignación como reembolso. Fue una de las pocas veces que la mafia tuvo que inclinarse ante un hombre fuera de sus filas. Ese incidente marcó el último vistazo claro de Frank Matthews en pleno control. Detrás de escena, las acusaciones se apilaban más alto y los susurros comenzaron a circular que los federales se estaban preparando para incautar todo lo que poseía. Su nombre apareció en más listas de vigilancia y su círculo interno se hizo más pequeño. La mansión en Staten Island, una vez símbolo de su poder, comenzó a sentirse como una jaula. Tenía dinero, conexiones y tiempo,
pero cada uno se estaba agotando más rápido que el otro. Matthews había escapado de las esposas una vez. Ahora, comenzó a preguntarse si su próxima fuga tendría que ser de todo el país. El verano de 1973 llegó cargado de calor y tensión. Frank Matthews, una vez intocable, ahora enfrentaba un juicio que podría borrar el imperio que había pasado una década construyendo. El gobierno tenía 6 cargos contra él: evasión de impuestos, distribución de heroína y conspiración. Su fortuna estaba bajo escrutinio, sus casas vigiladas y sus aliados más cercanos inciertos. El 26 de junio, Matthews y Cheryl Denise Brown desaparecieron. No hubo anuncio, no hubo despedida y no hubo rastro claro. Debía comparecer en la corte unos días después, el 2 de julio. Cuando su nombre fue llamado esa mañana, la silla permaneció vacía. Los reporteros esperaban movimiento, los agentes susurraban entre ellos, el juez llamó su nombre de nuevo. Pero todo lo que había era silencio. Era como si Frank Matthews hubiera salido del borde del mapa. Los investigadores inundaron sus propiedades. Encontraron armarios llenos de trajes, cajas medio empacadas y fotos familiares dejadas atrás. Su esposa, de hecho, Barbara Hinton, permaneció en Staten Island con sus 3 hijos. Ella afirmó que no lo había visto en días. Las cuentas bancarias fueron congeladas, los automóviles fueron rastreados y los asociados interrogados. Nada de eso llevó a ninguna parte. La DEA estimó que Matthews había huido con tanto como 20 millones. El dinero se movió a través de capas de casas de efectivo, negocios de fachada y canales offshore. Hasta el día de hoy, ni un solo dólar confirmado ha resurgido. Los rumores se extendieron rápido. Algunos dijeron que había tomado un avión privado a Venezuela, protegido por Spanish Raymond, Murcas y conexiones cubanas. Otros susurraban que la familia genovese lo atrajo a las Bahamas y lo mató, una venganza por deudas y traición. Algunos creían que la mafia negra se volvió contra él después del caos en Filadelfia, saldando viejas cuentas. No se encontró ningún cuerpo, ningún registro de vuelo confirmado y ningún avistamiento oficial jamás verificado. El FBI puso una recompensa de $20,000 por su captura, la recompensa más alta desde John Dillinger, el ladrón de bancos. Los carteles mostraban su foto policial con las palabras «buscado por tráfico de drogas y evasión de impuestos». Los agentes persiguieron pistas a través del Caribe, América del Sur e incluso África. Ninguna de ellas llevó a ninguna parte. Cada pista terminó en niebla. Durante años, el nombre de Matthews flotó entre leyenda e historia de fantasmas. Los detectives dijeron que un hombre rico podía cambiar su cara, su nombre y su vida. Otros dijeron que su arrogancia lo hizo descuidado, que alguien lo eliminó antes de que siquiera saliera del país. La verdad permaneció enterrada bajo el tiempo y el silencio. Aquellos que lo conocían recordaban que nunca hizo movimientos imprudentes. Planeaba con demasiada precisión para desaparecer por accidente. Para algunos, eso era prueba de que sobrevivió, que en algún lugar, lejos de las calles de Brooklyn, Frank Matthews vivía tranquilamente bajo otro nombre, observando pasar los años. Para otros, la ausencia misma era el mensaje. Había hecho lo que nadie más había hecho. Había construido un imperio, desafiado a la mafia, desafiado al gobierno, y luego desapareció sin dejar rastro. No hubo juicio, no hubo confesión, no hubo testigo, solo una pregunta que todavía resuena a través de los corredores del crimen estadounidense. ¿A dónde fue Frank Matthews? Después de que Frank Matthews desapareció, el mundo siguió adelante, pero su historia se deslizó en susurros que abarcaron generaciones. Un nombre pasado silenciosamente entre detectives, traficantes e historiadores mientras buscaban separar el mito del hecho. Para algunos, era el Black Caesar
que superó a la mafia y al gobierno. Para otros, era un cuento de advertencia, prueba de que la ambición sin restricción siempre termina de la misma manera. Su influencia fue más profunda que las drogas que vendió. Matthews representaba algo raro: independencia en un mundo construido sobre jerarquía. Había desafiado a la Cosa Nostra en su apogeo y demostró que el poder podía venir de fuera del orden establecido. Para los traficantes negros y latinos de la época, era tanto una inspiración como una advertencia. Las reuniones que organizó en Atlanta y Las Vegas señalaron un punto de inflexión en el inframundo, donde aquellos que una vez habían trabajado bajo otros ahora buscaban control de sus propios destinos. Sin embargo, el imperio que construyó vino con un costo medido en adicción, violencia y vidas rotas. Vecindarios enteros llevaban las cicatrices del comercio que ayudó a expandir. El dinero que una vez fluyó a través de sus manos vino de las mismas calles que más tarde lamentarían sus pérdidas. Matthews vio riqueza y libertad. Las comunidades a su alrededor vieron caos. Cineastas, escritores y académicos han intentado capturarlo, cada uno elaborando un retrato distinto del hombre que desapareció. En la historia de Frank Matthews, los investigadores compararon su escala con la de leyendas como Frank Lucas y Nicky Barnes, concluyendo que Matthews operaba en un nivel que ninguno de ellos alcanzó. Los historiadores lo describen como parte de la mitología más grande del crimen estadounidense, junto a forajidos y magnates que difuminaron la línea entre brillantez y destrucción. Pero el misterio es que nadie ha encontrado nunca a Frank Matthews. Ni un cuerpo, ni un rastro bancario, ni un solo avistamiento confirmado. Desapareció de la manera en que vivió, en sus propios términos, dejando al mundo adivinar dónde está realmente la línea entre la libertad y la desaparición. Al final, su imperio cayó, sus amigos se dispersaron, y su nombre se convirtió en una historia contada en tonos susurrados. Sin embargo, en algún lugar del silencio que siguió, Frank Matthews logró algo que pocos han logrado. Se convirtió tanto en leyenda como en pregunta. Un hombre recordado no por cómo fue capturado, sino por cómo nunca fue encontrado. En la larga historia de forajidos y ambición de Estados Unidos, Matthews permanece diferente. No era una figura hecha para titulares o películas. Era un hombre que vio los límites de su tiempo y los rechazó, no por rebeldía, sino por la creencia de que podía construir algo más grande. Si esa creencia terminó en el paraíso o en una tumba poco profunda, nadie lo sabe. Su ascenso expuso la arquitectura oculta del poder en la década de 1970, incluyendo los traficantes, los mafiosos, los banqueros que lavaban su dinero y los agentes que los perseguían. Su desaparición expuso algo más, que incluso en un mundo de vigilancia y control, todavía es posible desaparecer completamente. Cada leyenda deja un rastro, una huella digital, una fotografía, un cuerpo. Frank Matthews no dejó nada, ninguna confesión, ningún cierre, solo una pregunta que atormenta a cada investigador que alguna vez abrió su archivo. ¿Murió? ¿Escapó? ¿O simplemente decidió que desaparecer era la única manera de ganar? La historia de Frank Matthews no termina con su imperio o su crimen. Termina con lo único que siempre quiso más: libertad.